Hola emprendedor, bienvenido a mi espacio digital en el que hoy voy a contarte y voy a compartirte sobre lo que es y para qué sirve el bootstrapping. Es un término que desde no hace mucho tiempo ha empezado a circular en el mundo online y sobre todo relacionado con emprendimiento y crecimiento de emprendedores. Lo cierto es que no es un concepto nuevo, lleva muchos años, tantos como el mundo de las finanzas, pero ahora se le ha puesto un nombre, se lo reconoce de otra manera y se utiliza. Lo cierto es que más allá del nombre es una estrategia muy valiosa para que tu empresa pueda crecer. Y lo voy a distinguir de alguna manera de otros métodos de crecimiento que se pueden utilizar en el mundo de los emprendimientos y aún en el mundo de las empresas en general, más allá de la etapa en la que el negocio esté. ¿Y en qué consiste? Lo vamos a hacer con un ejemplo sencillo para que lo puedan comprender. Si ustedes tienen una empresa que vende 100 pesos por mes, 100 dólares por mes, y para poder vender esos 100 dólares tienen que incurrir en un costo de producción, un costo de compra, lo que fuere, en un costo de, supongamos, 50, de lo que venden a 100 les cuesta obtenerlo o producirlo 50, les queda un margen de 50. Ese margen bruto de utilidad les queda para, con esos 50, cubrir gastos que se comportan como fijo, como puede ser el sueldo de los empleados que trabajan en un área administrativa, o puede ser el alquiler o el arriendo de la bodega o de la oficina en la que trabajen, puede ser algún costo de servicios públicos, de la energía, del gas, el agua, etc. Y en definitiva, esa suma de gastos que son fijos se restan de esos 50 que son ese margen bruto que les dije y finalmente da una utilidad antes de pagar impuestos. Pero más allá de que es una utilidad, es un flujo de caja que queda libre, que queda disponible. Vuelvo a hacer el ejemplo. Vendo 100, el costo de mi producto de fabricar ese servicio es 50 y con esos 50 pago gastos fijos. Supongamos que mis gastos fijos son de 20 pesos. Entonces, 100 menos los 50 del costo, me quedan 50, menos los 20 de gastos fijos, me quedan 30. Esos 30, que son un flujo libre de caja, obviamente antes de pagar los impuestos que correspondan, ese flujo libre de caja es el que se puede utilizar bien, regular o mal en el mundo del emprendimiento. Cuando yo hablo de bootstrapping, estoy hablando de usarlo bien. Es de esos 30 pesos que sobran, una buena parte destinarla a reinvertir en el negocio. Cuando hablo de reinvertir me refiero a, por ejemplo, comprar más mercadería para vender, comprar más materia prima, comprar maquinaria nueva, hacer, por ejemplo, una mayor inversión publicitaria para que aumente la cantidad de leads que tenés. En definitiva, invertir o reinvertir una parte de lo que sobra en el negocio. Entonces, durante el primer mes, si yo invertí y vendo 100 y me quedan 30 y reinvierto, supongamos de los 30 reinvierto 20, la probabilidad de que el negocio crezca, o sea que en vez de vender 100 venda 120, por ejemplo, o 115 o 118 o 130, es mucho más grande que si yo retiro ese flujo libre de caja al final. Yo retiro, digo, como dueño del negocio, como accionista, me lo llevo y lo utilizo para cosas personales. Entonces, el bootstrapping no es ni más ni menos que tomar una porción de ese flujo libre de caja que nos queda al final del mes, del semestre, del trimestre, y volverlo a reinvertir para que el negocio cada vez se vaya inflando más y vaya creciendo más. Esta estrategia de crecimiento es la más sana de todas las que hay. Es la que implica menor costo financiero, es la que te permite que el crecimiento sea genuino, o sea, que uno siga creciendo dentro de la misma actividad y haciendo foco en lo que uno sabe hacer, que es el negocio propiamente dicho, y evita recurrir a tomar créditos de terceros
que pueden ser entidades financieras, que pueden ser personas que te hacen préstamos, que te hacen comodatos, que evita tener que sumar nuevos socios a la compañía que, si bien tienen un valor agregado, se meten en el medio de la rentabilidad en el futuro para repartir cada vez más. Entonces, de las estrategias de crecimiento, el bootstrapping es el más sano para la empresa y es el que te permite que la empresa crezca cada vez más. Y además, comparándolo, como les decía, con el caso de que un inversor venga y ponga fondos para reinvertir, ese socio también en el futuro debería entender que el bootstrapping sigue siendo indispensable aún con él adentro. ¿Cuál es la contrapartida si uno no lo hace? Si de este ejemplo que les di, de 100 pesos que facturaste, 50 te lo gastaste en producir, de esos 50 que te quedan, el flujo libre, pagás los gastos fijos, y que son 20 pesos y te quedan 30, si retirás los 30, al mes siguiente el negocio sigue funcionando igual, con el mismo volumen y el mismo nivel de actividad, pero no crece y se pone a riesgo además, porque los avatares del mercado puede ser que exijan un crecimiento necesariamente para competir, para mantenerse, para seguir innovando. Entonces, cuando uno le saca el flujo libre de caja a ese negocio, probablemente lo esté poniendo mucho más a riesgo que lo que cree que lo está haciendo. Con lo cual te recomiendo que cuando te sobre o cuando haces tus estudios preliminares, estos Excel que todos hacemos, que tengas presente que una parte de ese flujo libre de caja te conviene reinvertirlo y de manera tal que tu negocio pueda crecer en el tiempo. ¿Cuánto? Y hay algunas pautas puedo darte. Por ejemplo, si es el principio del emprendimiento, está al principio del negocio, o es el principio de una nueva unidad de negocio en una empresa que ya funciona, la política de reinversión de los socios, de los accionistas, debería ser alta. Por lo menos 2/3 que se reinviertan y 1/3 que se retire en todo caso. A medida que avanza en el tiempo esa unidad de negocio o ese emprendimiento, que avanza en el tiempo, estamos hablando de probablemente después de 2 años, lo que te recomiendo es que la porción que equiparás de lo que reinvertís contra lo que retiran esté casi equilibrada, 50% para lo que retiras y 50% para lo que reinviertes. Después de ese periodo de tiempo, que podría ser otro año más u otros 2 años más, recién ahí podés invertir la carga y que sea 2/3 de ese flujo libre de caja que retiren los accionistas y 1/3 que se reinvierta. ¿Por qué demora tanto tiempo? Por lo menos 4 años, digo, si uno quiere ponerle un término como para que lo puedan de alguna manera calcular o determinar, porque es el tiempo que tarda un negocio en madurar, una unidad de negocio en establecerse en un mercado, y definitivamente para que se pueda establecer necesita crecer. Entonces, cuando uno acelera este proceso, se empieza a retirar más dinero del que hace falta antes de ese flujo libre, lo que está haciendo es poniendo en riesgo el negocio y la posibilidad de crecimiento que ese negocio tenga, aun cuando la idea sea muy buena. Conceptualmente, el bootstrapping es una estrategia de crecimiento muy valiosa, la más genuina, la más sana y la más saludable para que tu emprendimiento crezca en el mercado.